¿Qué es más peligroso? ¿Que tus pecados ocultos sean descubiertos o que tus pecados nunca sean descubiertos? Bienvenido al repaso de la lección número 5 titulada El Gran Conflicto. Esto basado en Apocalipsis capítulo 12 versículos del 7 al 11. Quien te habla, tu amigo Alex Hernández. Y estamos felices de poder estar compartiendo contigo en esta semana el repaso de la lección. No sin antes hacer presentes saludos para Araceli y para Magdalena. Que Dios las pueda bendecir muchísimo y que en su liderazgo como jóvenes que son en sus iglesias pueda reflejarse Cristo. Y a su vez agradecerte a ti por que constantemente nos estás viendo, estás a la expectativa de semana a semana de lo que ocurre en la lección. Y a ti que por primera vez nos estás viendo, invitarte a que te puedas suscribir para que de esa manera constantemente recibas las notificaciones de cada video que vamos subiendo. Y a su vez, en la parte de acá, como tú podrás ver en esta imagen, es el bosquejo de la lección de jóvenes. Si tú quieres obtenerla, pues suscríbete a nuestros canales de WhatsApp, de Telegram, eso está en la descripción. Ahí vamos a estar compartiendo tanto este bosquejo como la lección en PDF. Ahora sí, vamos a hablar sobre la lección de esta semana y quisiera mencionarte lo siguiente. Por 1260 años, el poder católico romano, papal, hizo que la iglesia se detuviera en la lectura de la Biblia. Por lo tanto, Satanás sumió a la gente en la ignorancia. Como resultado de esto, la gente no sabía quién era Dios, cómo era Dios, de qué manera uno podía ser salvo, o al menos no de la manera correcta, porque se enseñaba cosas contrarias a lo que la Biblia menciona. Durante este tiempo hubo algunos personajes como John Wycliffe, Martín Lutero, Juan Hus, los valdenses, quienes al abrir la Biblia y estudiarla encontraban con verdades preciosísimas sobre la salvación, sobre lo que era o implicaba ser hijos de Dios. Claro, estos fueron perseguidos por la Iglesia Católica Romana, en algunos de los casos inclusive fueron asesinados. Y es recién que en 1789 las cosas cambian. El poder papal de repente surge un derrocamiento y entonces la iglesia protestante empieza a emerger. Pero cuando hablamos de Satanás, su verdadero rostro, sus artimañas que él usa, no serían descubiertos sino hasta hace poco. Y es justamente en ello en donde nosotros nos vamos a centrar en esta lección. Y entonces, como ya tú sabes, siempre dividimos la lección en tres partes. Y la primera parte ya por título Un grave ataque. Te cuento, Elena G. White recibió una visión en medio de un funeral de un niño. ¿En dónde? En Lovett's Grove, en Ohio. Terminado esto, retornó a casa. Pero en el camino, ella tomó un tren y es en el camino que ella siente una presencia que al parecer quería matarla y se descompensó. Así que a mitad de camino, faltando pocos kilómetros para que llegue a casa, bajó, se hospedó en la casa de unos amigos. Y es aquí en esta casa que oran por ella, pero de repente ella sentía de que no volvería a ver más a su familia. Y es que lo que había sentido, o esa presencia que había sentido en el tren, era esa presencia de alguien que quería matar, de alguien que quería que no se sepa su verdadera identidad. Pero por la voluntad de Dios, al estar en esta casa de sus amigos, pasa el episodio, llega a su casa y entonces Dios les revela lo siguiente, que esa presencia que había sentido en el tren había sido Satanás con una intención, la intención era de matarla. Y es cuando ya ella está en la casa de sus amigos, inclusive ¿no? En el propio tren, que es Dios que manda a sus ángeles para que cuiden de ella y no muera. Esto es lo que había acontecido. ¿Y por qué o cuál fue el motivo? Es justamente porque Satanás no quería que se revele quién era él. Esto podemos nosotros encontrar en el libro de Notas Biográficas, página 160. Y bien, en 1858 se publicó el primer tomo o el primer relato sobre la visión que Elena había percibido. Y nota curiosa, para que Elena pueda escribir una página, se demoraba un día. Y después de ese día de escribir esta página, pasaban 3 días para que se vuelva a recuperar porque quedaba devastada, quedaba totalmente débil. Y es de esta manera que ella empieza a escribir y obviamente tardó un buen tiempo para que termine de concluir el libro que tiene 5 volúmenes
Y este último tomo, este último capítulo lleva por título El Gran Conflicto. Entonces es acá que vemos pues un gran ataque de parte de Satanás hacia el linaje de White. Pero yendo a Apocalipsis, porque es Apocalipsis nuestro libro de estudio, y en Apocalipsis hay la siguiente división. La primera parte habla pues sobre las iglesias, las 7 iglesias, los sellos y las trompetas, y mientras que la segunda mitad abarca principalmente el conflicto final del gran conflicto. Entonces, cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 12, está justo al inicio de la segunda parte. Y aquí narra la visión general del gran conflicto, en donde se manifiesta una guerra que ocurrió en el cielo, donde Miguel y sus ángeles pelearon contra Satanás. Y claro, esta guerra se dio con la intención de matar a Jesús y perseguir a la iglesia en la Edad Media y terminar con la guerra del tiempo del fin con la iglesia remanente. Previo, obviamente, esto sería la segunda venida de Cristo. Pero es aquí donde entra el linaje de Guay entonces para poder exponer a Satanás y es por eso que Satanás quiso matarla. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente parte. Guerra en el cielo. Entonces, cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 11, leemos lo siguiente. Quisiera compartir contigo esta lectura. Dice, después hubo una guerra o una gran batalla en el cielo. Estaban Miguel y sus ángeles quienes lucharon contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero estos no prevalecieron, ni se halló el lugar para ellos en el cielo. Así que fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Este fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces aquí vemos un conflicto gigantesco. Y la primera pregunta sería, ¿quién es Miguel? Pues Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, describe que hay esta guerra contra Miguel y sus ángeles y el dragón. Y cuando nosotros hablamos de Miguel, tenemos que hablar acerca de Jesús. ¿Y por qué nosotros entendemos que es Jesús? Porque según Judas 9, habla de un arcángel. Daniel capítulo 12, versículo 1 habla sobre un ángel protector. Después, cuando nosotros vamos a Juan 5, 28 y primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, menciona que hay un arcángel que vendrá del cielo con voz de trompeta y a quien hace alusión esto es a Jesús. Otra pregunta, ¿por qué comenzó una guerra en el cielo? ¿Qué sentido tenía? Y es que cuando nosotros vemos la historia, vemos que Satanás había desafiado el gobierno de Dios. Y para ser más precisos, Satanás desafió a Jesús, porque él no estaba de acuerdo con que él sea el Dios soberano del universo. Él también quería ser un Dios, pero claro, él era un ser creado. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 menciona pues que allá no se encontró más lugar para él, así que fue arrojado. Otra pregunta más. ¿Por qué Dios no mató a Satanás? Yo sé que esta pregunta es algo que tú y yo en algún momento nos hemos hecho, o al menos, o capaz que nos hacemos bastante. O alguien te dice, oye, ¿tú que crees en Dios? ¿Por qué Dios, si es todopoderoso, cuando Satanás se rebeló, pues no lo mató, no lo aniquiló? Y es aquí donde nosotros podemos decir lo siguiente, que no lo mató porque Dios es un Dios paciente y lento para irarse, y esto está pues, o esto es lo que dice Salmos capítulo 145, versículo 8. Después hay otra pregunta más. ¿Qué hizo Satanás después de ser arrojado? Ok, Dios lo arrojó, Satanás se fue con sus ángeles, ¿qué hizo? Pues acusó, menciona la Biblia, día y noche a las personas delante de Dios. Apocalipsis 12 días. O de otra forma, hirió a lo que más amaba a Dios, y en este caso, su creación, aquí la tierra, y ahí estamos nosotros, principalmente. Y claro, el resto, la naturaleza, pero en primer lugar, lo que Satanás hirió fue al hombre, y esa fue su venganza de Satanás. Y entonces surge la siguiente pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros en medio de este conflicto? Pues lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Porque confiando nosotros en ello y creyendo en la promesa de su salvación y por ende ser un testimonio vivo en esta tierra, nosotros podremos afrontar
todo esto, y en vez de enojarnos contra Dios porque es un Dios malo, un Dios tirano, un Dios que no se preocupa por su pueblo o por el mundo, nosotros vamos a ir una actitud de agradecimiento. Pero esto siempre y cuando nosotros aceptemos ese regalo que Dios nos da a través de la cruz o a través de su resurrección. Y obviamente es la salvación, esa gracia. Y por último, entramos a la parte número 3. Arriesgarse a amar. Y una vez más vamos a tomar esa pregunta de por qué Dios no eliminó, no mató a Satanás cuando se rebeló en el cielo por primera vez. Que de paso, si tú quieres saber cómo fue la rebelión de Satanás, tienes que leer Ezequiel capítulo 28, versículos del 12 al 18. Aquí es donde vas a encontrar cómo es que Satanás se rebeló, cómo es que él quiso ser más que Dios. También lo puedes encontrar en Juan capítulo 1, versículos 6 al 20, Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14. Y entonces, ante la pregunta, ¿por qué Dios no eliminó a Satanás? Porque, uno, Satanás eh, decía que Dios era malo, era un Dios tirano. El carácter de Dios, entonces, ante el mundo inteligente que Dios había creado, estaba expuesto en el sentido de que si Dios mataba a Satanás, confirmaba de que su, su mundo o donde él gobernaba estaba o era autoritario. Entonces Dios simplemente esperó de que con el tiempo se devele el verdadero carácter de Satanás. Y así fue. Fue desenmascarado cuando hizo caer a Adán y Eva. Fue desenmascarado cuando quiso matar a Jesús. Y fue desenmascarado no hace mucho con Elena G. de White cuando Dios reveló cuál era o cuál fue sus verdaderas intenciones de Satanás. Y claro, la Biblia lo dice, pero Elena G. de White lo extiende aún más. Y recordando la primera pregunta, ¿qué es peor, que descubran tus secretos o que nunca descubran tus pecados? Y te digo algo, lo peor que puede pasar en tu vida como cristiano es que nunca descubran tus pecados, porque si nunca se descubren tus pecados, simplemente uno no podrá cambiar, porque es cuando descubren nuestros pecados que uno entonces se pone a pensar y dice, pero ¿qué he hecho? Y hay posibilidad de arrepentimiento. No te estoy diciendo con esto de que vayas y compartas tus pecados a todo el mundo, sino que simplemente en ese pecado en el cual tú estás envuelto y que a lo mejor nadie sabe, pues lo confieses a Dios y Él obrará ese cambio. Lo que nosotros también debemos hacer es aferrarnos a las promesas divinas. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 menciona que es solamente con la sangre del Cordero que nosotros podemos vivir. Y es que Satanás decía que la ley de Dios era imposible de cumplirla, pero cuando Jesús vino aquí a la tierra, vivió una vida perfecta, lo cumplió y murió. Y esa justicia, esa perfección, Dios quiere regalarnos, para que así nosotros podamos ser salvos. Y claro, este hecho no quiere decir de que tú al recibir esta gracia vivas como tú quieras. No. Esta gracia debe llevarte también al cambio, de llevarte a una vida práctica, una vida cristiana práctica, en donde se preocupe por su prójimo y adore a Dios en espíritu y en verdad. Así que, apreciado joven, apreciado amigo, amiga, gracias por acompañarnos hasta esta parte de la lección. Que tengas un bonito sábado y un fuerte abrazo de mi parte.